Buenos días. Con un poquito de complicaciones otra vez con esto de la tecnología y la luz, pero aquí estamos. Buenos días. Este día se nos fue la luz, ya no pudimos continuar. Perdón, estoy un poquito medio mal de la garganta. Vamos a continuar con los músculos. Sí, nos habíamos quedado con los músculos, la clasificación de los músculos. Les comentaba yo que los músculos se clasifican en lisos y en estriados. Aquí tenemos una imagen. Los músculos, la manera más sencilla de identificar si es un músculo liso o un músculo estriado, un músculo estriado es aquel que se puede deshebrar, porque está conformado por hilos, ligamentos, como si fuera una serie de hilitos. El músculo estriado está conformado por tubos, ¿sí? Si los viéramos de perfil, tiene esta forma de tubos. Entonces, por eso nos permite deshebrarlo. ¿Dónde están? Son todos los músculos, se llaman músculos esqueléticos. Son los que están insertados al esqueleto directamente. Son todos los músculos que conocemos y que vemos en todas las imágenes de los esquemas. Estos son todos los músculos esqueléticos. Perdón. Y están insertados por los ligamentos, esto que le decía yo a la niña Alba, al esqueleto. ¿Cómo se insertan? Uno dice, bueno, es que el músculo, ¿dónde está mi hueso? No sé mi hueso. Dejé por aquí un huesito, ya me lo agarraron. Seguro, o fue mi chihuahueño o fue mi gato. Bueno, pasan el músculo, el hueso es algo liso, ¿sí? Y al estar liso, tenemos entonces, el músculo es un músculo como la pechuga. Vamos a pensar en la pechuga de pollo, y la pechuga de pollo al final termina en un ligamento. Aquí está mi hueso. Sí, gracias. El equipo siempre salvándome la vida. Tenemos el hueso. Este es el hueso de un pollito, ¿sí? En este caso, el hueso tiene unas estas formas que tiene, le permiten tiene unos pequeños insertos que el ligamento se pega. Vamos a pensar que es la terminación de nuestro músculo, se va insertando en el músculo, gracias. Y eso permite que se quede fijo al hueso, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen mucha imaginación, y esto permite que este ligamento, acuérdense de la pierna del pavo, como cuando nos estamos separando el músculo del hueso, este es nuestro hueso, el músculo del hueso, nos cuesta trabajo separarlo y quedan así, esta cosa rígida, porque estos ligamentos, estos tendones, ya se endurecieron porque tienen ya mucho tiempo. Recuerden que un pavo estuvo en preparación casi un año previo, entonces tienes tiempo suficiente. Si eso pasa en estos animalitos, en el ser humano son mucho más fuertes, ¿sí? Por eso podemos brincamos, jalamos, podemos lanzar las balas, los discos, jugar tenis, brincar para lanzar una pelota de básquetbol, volvemos a caer, y sin embargo todos nuestros tendones nos permiten que nuestros músculos sigan fijos a nuestro hueso. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso les comentaba yo que este tipo de lesiones, cuando son en los tendones, las tendinitis quiere decir inflamación. Todo lo que termina en itis significa que es una inflamación. Cuando hablamos de una tendinitis, quiere decir que está inflamado ese tendón. Este tendón, estos son rígidos y planos, sobre todo son los que están insertados a los huesos principales, a los músculos largos. Estos fácilmente se pueden tratar de regenerar. Chicos, creo que no hay nadie, ¿verdad, hoy? No, todavía nadie está presente. No importa, recuerden que nos vemos, les vamos a dejar la clase ahí para que solucionen sus actividades. Tenemos entonces en el abdomen cómo están insertados los músculos. Esta imagen, este es el abdomen, la cavidad, acá. Déjenme ponerme de lado. Tenemos la cavidad abdominal, justamente es en la línea alba, ¿sí? Este es lo que inserta, este es el ligamento recto, línea alba o línea blanca, y en él se insertan, están adheridos, los músculos del músculo recto del abdomen.
y sobre él, esto blanco son todos los tendones que se van a insertar en el tendón principal, en este caso, que es la línea blanca, la línea alba. Y a partir de ahí salen músculos. Además tenemos músculos, no solamente son los que vemos superficiales, tenemos los músculos superficiales y los músculos profundos. Bajo ellos hay otros músculos y tenemos músculos abductores, músculos rectos, músculos supinadores. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos aquí estos músculos que nos van a permitir en la mano, como aquí recuerden que hay muchos más tendones porque son los que nos permiten la firmeza y la movilidad en el pie, ¿dónde hay más? Donde se necesita más soporte. ¿Dónde es eso? En el pie, en los tobillos, en las rodillas, todo esto que vemos blanco, ahí se ve, ¿sí se ve, Vicky? Son los tendones que nos van a dar esa firmeza y ese soporte para que podamos caminar, brincar, jalar, ¿sí? Las rodillas, ¿por qué tienen tanto soporte? Porque, bueno, además de que en el hueso tenemos a la rótula, recuerden que está flotante. La rótula es el hueso de la rodilla y entonces necesita quien la mantenga en esa posición. Por eso tenemos una gran cantidad de tendones, ¿sí? La mano, recuerden que son una gran cantidad de huesos que están separados entre sí. Y se los voy a regresar un segundo a la imagen de donde tenemos los huesos. Ay, perdón, estoy acá, es que si no, no se alcanza a ver. Aquí estoy. Aquí está nuestra mano, nuestro pie. Aquí están los huesos de la mano. Si ustedes recuerdan, están completamente separados. En los huesos más arriba, los huesos de la mano, los huesos del pie. Y ahí están justamente los ligamentos que los mantienen unidos. Pero estos son muy flexibles, son muy suaves, recuerden. Son como una hebrita. Y necesitamos un soporte mayor. Y eso ya nos los dan los ligamentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta mano está con unas liguitas unidas ligeramente para darles el movimiento, pero necesitamos mayor soporte y ese soporte, esa fuerza, nos los dan los tendones. Son mucho más gruesos, más firmes y aquí está, ¿sí? Tendones, perdón, quería enseñarles también la rodilla, la rótula. También la vista frontal o anterior. Aquí está la rótula, ¿sí se alcanza a ver? Bueno, ustedes lo tienen en su esquema. La rótula es un hueso que es un tope que la evolución le dio a la pierna para que esta pierna no vaya y venga como si fuéramos unos títeres, ¿sí? Esta rótula mantiene un tope para que cuando demos una patada a los que les gusta jugar fútbol, que es lo primero que se lesionan, cuando dan un golpe muy, muy fuerte, las rodillas. ¿Por qué la rodilla? Porque esta unión de dos huesos tiene aquí un tope, y cuando damos la patada, si la dan muy fuerte, la primera que se lesiona y sale de su lugar es la rótula. Por eso está tan reforzada por esos tendones, ¿sí? Aquí están los tendones. Es la terminación, lo que yo estaba explicándoles, pero creo que con las imágenes nos queda mucho más claro. Este es el músculo y termina en este tendón, porque este tendón es el que se va a insertar. Insertar es decir, se va a incluir en un hueso. Si cuando ustedes comen, por ejemplo, las costillitas, ay, qué comparación, pero pues creo que es lo más factible de que entendamos. Tenemos el hueso de la costilla y parece que está enredado, ¿verdad? Está enredado un tendón para que las costillas que tienen su propio movimiento para permitirle, para permitir la respiración, no se separen, ¿sí? Cuando recibimos un golpe muy fuerte en la costilla, hasta como que truena, bueno, no, a veces no es tanto porque se haya roto la costilla, sino porque se están abriendo, se están tensando más de lo debido estas inserciones, estos tendones en la costilla. Aquí está la imagen de las costillas. ¿Sí se alcanza a ver? Creo que ahí está. Tenemos ahí insertado
los tendones, los músculos, se insertan los tendones en los huesos de las costillas. Ok. Vamos a recordarte un poquito de anatomía. La parte frontal del ser humano se llama parte anterior, ¿sí? Me voy a poner perfil. La parte anterior y la parte de atrás se llama parte, ¿qué? Posterior. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de posterior o dorsal tenemos un gran número, también así como tenemos aparentemente muchos tendones, ligamentos al frente, en la parte frontal, igualmente está en la parte posterior. Perdón, chicos. A mi edad ya hay que cuidarse un poco más y a veces me siento muy joven. Ah. También, como tenemos una línea alba también anterior, o sea, el frente, por eso quería aclarar las partes del cuerpo humano, eso se llama la planimetría, ¿sí? El ser humano también es un mapa, somos un mapa que tiene partes, así como el mundo, y nada más que nosotros tenemos la parte anterior y la parte, ¿qué? Posterior. En la parte posterior ustedes se dan cuenta la que necesita más soporte. ¿Cómo sabemos cuáles son las partes más delicadas del cuerpo humano o que necesitan mayor protección para su movilidad? Donde tenemos la mayor cantidad de tendones es esa. Aquí está a lo largo de toda la columna. Igual regresamos, perdón, aquí está, a la parte de la pierna. Después de los gemelos tenemos el tendón de Aquiles. Este tendón, en las luchas antiguas y todavía en algunos otros lugares, cuando quieres inmovilizar a tu contrincante, le cortaban justo aquí, a la altura del tobillo, le cortaban aquí, a la altura del tobillo, el tendón de Aquiles, porque cortando el tendón de Aquiles, chicos, se pierde toda la comunicación del pie con la pierna, con todos sus músculos, y la persona caía como títere, ¿sí? Y perdía movimiento. ¿Dónde más? En la cabeza de fémur, a todo lo largo del hueso. Este es otro de los músculos músculos y tendones que se lesionan. En las manos, en las muñecas, ¿sí? Son muy fáciles de lesionar. Aquí está, por eso está reforzada. Y todo lo que es la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda la parte principal donde se insertan los músculos mayores, que son los músculos superficiales, no es porque sean los más importantes, son los de mayor tamaño. Y estos son los músculos superficiales, por si ustedes se dan cuenta, tenemos el glúteo mayor, tenemos el trapecio, el deltoides, el recto mayor, el romboide mayor. Así como están esos músculos en el exterior, tenemos los músculos en el interior, ¿sí? Los profundos, que son los que se lesionan. Cuando se lesionan, necesitan un experto en terapia de rehabilitación, porque no es tan fácil volverlos a mover. Cuando se da un masaje, lo que sentimos, el experto o cualquier otra persona que no sea experta, lo que está percibiendo es el músculo externo, pero no se llega al músculo profundo. ¿Por qué? El músculo profundo, voy a estrenar que ya la vez pasada ya no pude, tengo una serie de imágenes. Aquí está. Estos son los músculos que generalmente vienen en todos los esquemas, ¿sí se ve? En todos los esquemas, ¿sí? Y no son los que todos los terapeutas fácilmente pueden llegar a ellos. Sin embargo, vamos a girar esta imagen y vamos a ver los músculos internos. Están todas las cavidades. Bueno, están todas las cavidades, pero para darle soporte a otros órganos hay músculos profundos, ¿sí? Vámonos a la parte posterior. Permítanme un segundito. Aquí está. Son los músculos mayores que están insertados. El músculo llega y se inserta, termina en un tendón. El músculo, el conjunto de tendones, sus hilos, van a conjuntarse, se van a unir en un tendón y este tendón es el que se va a insertar en los huesos, ¿sí?
En este caso, en la clavícula. Por eso es muy importante que este hueso, el hueso de la clavícula, el hueso largo, el que comunica el esternón, este es el esternón, las costillas, el esternón con la clavícula, y la clavícula se inserta con el hombro. Y acuérdense que aquí el hombro se une con dos huesos y la clavícula, ¿sí? Y ese es un hueso que es muy fácil de lesionar porque está como sobrepuesto nada más. ¿Quién le da esa firmeza? Justamente todo este conjunto de tendones. Todos los tendones. Cuando ustedes trabajaron mucho en la computadora, estos músculos mayores, a veces no son pareciera que son los que nos están molestando, pero no, a veces no son ellos, sino son sus inserciones, los tendones, los que están porque se están forzando. Acuérdense que los podemos llevar al límite y estos también se pueden lesionar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos entonces como el músculo, igual que todos nuestros órganos, el músculo es un órgano, ¿sí? El músculo está formado por tejido conectivo. El tejido que ya habíamos visto en la clase pasada, y el tejido conectivo tiene una serie de movimientos, también tiene su propio movimiento. Tenemos las fibras musculares generan un movimiento que se realiza en fases, ¿sí? ¿Qué fases son? Vamos a tomar nuestro material de apoyo que ustedes ya tienen ahí disponible en la plataforma, en Classroom, y en la página 81, 80 y 81, aquí tenemos en la página 80 y 81, bueno, está la clasificación de los músculos que ya les expliqué, músculos lisos, músculos estriados, y están las partes internas de un músculo. Las partes internas de un músculo, tenemos una parte de cuáles que son como hilitos, tubos principales, y el tubo base es el que le da esa conectividad con el resto, y donde a partir del cual sale el tendón, ¿sí? Entonces, esta parte donde van a salir los tendones, sobre él se van formando músculos. Cuando las personas hacemos ejercicio, esos músculos pueden irse más, se dice que se están atrofiando porque están creciendo, ¿sí? Un músculo se puede atrofiar cuando se obliga a crecer. Tenemos entonces las fases de movimiento. Tenemos la fase de latencia. Dice, la fase de latencia, tiempo que transcurre entre el estímulo nervioso y la contracción. Recuerden que nosotros tenemos dos músculos, el que hace la contracción y el antagonista, que es el que quita el movimiento original. Cuando nosotros damos la orden de caminar, llega la orden, ese periodo entre que doy la orden y empiezo a hacerlo, es la fase de ¿qué? Latencia. Mi segundo paso es la fase de contracción, es cuando ya se está realizando el movimiento, la contracción. Está mi mano en reposo y digo, ciérrate. Entre lo que yo le digo, bueno, le doy la orden al cerebro y empieza el movimiento, es la fase de latencia. Cuando se está iniciando el cierre, es la fase de ¿qué? Contracción. Ya está el cierre de la mano. Y el tercer paso dice, fase de relajación, tiempo que sigue a la contracción y durante el cual el músculo recupera su posición original. Entonces, inició con la fase de ¿qué? De latencia. ¿Por qué latencia? Porque está latiendo, está iniciándose, ¿sí? Nada más que los anatomistas a esta etapa le llamaron fase de latencia. Le doy la orden para que empiece el movimiento y esa es la fase de latencia. Cuando ya está el movimiento, es la segunda fase, fase de contracción. Mueve la mano. Mueve la mano, ya se movió la mano, esa es la fase de contracción. Y cuando le digo nuevamente, quiero regresar al movimiento original, bueno, no le digo, pero la orden es, me vuelvo a relajar, se cierra la mano nuevamente, esa es la fase de relajación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, orden, movimiento y regreso al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos en los músculos 3 fases, son muy importantes, porque en muchas ocasiones cuando alguien se lesiona la columna, por ejemplo, dio la orden de vamos a agacharnos, nos agachamos y nos quedamos ¿en qué? En contracción. Ya no podemos regresar. Entonces hay que llevar a la persona al hospital porque sus músculos quedaron atrofiados. Cuando un músculo está atrofiado es que perdió su movilidad. Generalmente quedó en la fase de contracción, es como generalmente se detecta la lesión. Y estas lesiones, depende a qué nivel hayan sido, pueden ser recuperadas en menor o mayor
tiempo. Generalmente cuando nos llevan al hospital por una lesión muscular, lo que nos aplican justamente porque quedamos en la fase de contracción, necesitamos llegar a la fase de relajación. Nos tienen que ayudar a regresar a esa etapa de relajación que nos aplican en el hospital. Si bueno, ustedes están muy jóvenes, no creo que hayan quedado en esa etapa de contracción, pero cuando ya padecemos problemas de columna o problemas de problema de artrosis, porque ya, o sin más, el problema se llama sin artrosis porque ya se perdió parte de esa movilidad de la articulación y llegamos al hospital, primero hay que, el hueso como tal no lo podemos tratar más que de una fractura. Lo que acuérdense que nos da el movimiento, el esqueleto es el armazón, y las capas que nos están permitiendo el movimiento son los músculos. Entonces hay que ayudarle a ese músculo a llegar a la etapa nuevamente de relajación, y lo que nos aplican por un suero intravenoso, generalmente si el problema ya es muy grave, es un relajante muscular, ¿sí? Hay muchos medicamentos que le ayudan al músculo a que se le quite ese excedente de contracción y se vuelva a relajar, ¿sí? Al relajarse recuperamos la movilidad, se nos quita el dolor, y es como funciona el sistema muscular para que vuelva a retomar sus movimientos normales. Cuando un músculo se forzó de más, cuando salimos a deportes o hacemos un ejercicio que normalmente no realizamos, ¿sí? Que decimos, hoy voy a caminar 5 kilómetros. Bueno, hoy voy a caminar el kilómetro de aquí a la escuela, o etcétera, etcétera. Cualquier movimiento, o vamos de día de campo, y resulta que vemos que todos van subiendo y ellos lo hacen cotidianamente. Voy a subir a ver qué hay arriba. Y el músculo, la posición del cuerpo, cuando uno sube, se forza. No es una posición erecta tradicional. Recuerda que la columna sigmoidea se va adaptando al movimiento, y subimos una pendiente de excedente de inclinación, de mayor pendiente de lo normal que caminamos mayor kilometraje de lo que estamos, como los carritos, de lo que mayor hacemos, y empiezan a salir los achaques. Nos empiezan a salir los achaques, y en este caso, hola Dani, qué bueno, buenos días. Por favor, Vicky, ¿tomas tomando la lista? Sí. Tenemos esos movimientos excedentes de los que hacemos de manera tradicional. ¿Y qué pasa? De repente al otro día, ese día no, porque estamos haciendo el ejercicio, al día siguiente, no nos podemos mover, no podemos caminar, no nos podemos levantar, todo nos duele. Hay un movimiento cuando el cerebro le dice al cuerpo, hoy vamos a caminar de más. Entonces el cerebro le dice, necesito que saque un poco de reservas de nuestro organismo, un poco más de glucosa, y lo que se almacena en el hígado se llama glucógeno, y ese glucógeno se da la orden de que salga a torrente sanguíneo y vaya a apoyar a los músculos que están realizando un ejercicio fuera de lo normal. ¿Qué es fuera de lo normal? Lo que no hacemos de manera cotidiana, de nuestra cotidianeidad. Y entonces hacemos un ejercicio excedente, ese glucógeno se va degradando, se convierte en ácido láctico, y el ácido láctico es lo que le está dando ese push, ese extra al músculo. Y estamos haciendo el ejercicio, mientras estamos haciendo el ejercicio, sentimos ese calorcito en los músculos, entramos en calor, dicen por ahí los expertos, y ese músculo se está ejercitando más de lo cotidiano. Y ese ácido láctico, si no hiciste el ejercicio, el tiempo que el músculo, el cerebro pensó que ibas a estar ejercitando, porque a lo mejor te dio una ración sencilla al inicio, y pues no te va a doler nada, pero resulta que después el partido de la reta, ¿no? Las retas famosas. Y entonces ya no fue un partido, ya fueron 2, ya fueron 3, y entonces el cuerpo se tiene que preparar para más de lo que uno tenía planeado, y lo hace, pero resulta que a la mera hora ya no ganaste la final, se quedó esa adrenalina que también está en conjunto con la orden que se le da al cerebro de cuánto ácido láctico vamos a gastar, y no se utiliza. En el músculo, acuérdense que son unos hilos, el músculo estriado, que es el músculo esquelético, que es el que trabaja, de más o de menos, ese músculo, entonces, ese ácido láctico se queda almacenado. ¿Pero qué creen? El ácido láctico cuando se calienta es fluido, es un líquido, ¿sí? Pero cuando se enfría,
se cristaliza. Dejamos de hacer el ejercicio, nos vamos a dormir. Entonces, ese músculo, ese ácido láctico, perdón, se enfría y se forman agujitas. Vamos a volver a utilizar nuestro ejemplo. Pero ahora este es un músculo y ahora va a ser un músculo. Y entonces este ácido láctico que estaba formando parte y dándonos apoyo para el movimiento en exceso, se enfría y se forman agujitas, que hasta son mucho más grandes. Y entonces las agujas quedan insertadas, así como si fuéramos muñequitos de esas de brujería. ¿Cómo se llaman, Vicky? Vudú. Gracias. Como si fuera vudú, y decimos, es una maldición. No, es que el ácido láctico ya se enfrió y se forman agujitas, se llaman agujetas, sobre el músculo. Por eso, ¿y qué es lo que pasa? Que nos sobamos y como que nos duele, pero sentimos así como que se está aminorando de momento el dolor. ¿Por qué? Porque entonces al estarle dando masaje al músculo, este ácido láctico que estaba rígido, que son las agujetas, ¿sí se ven ahí? Que están afectando a nuestro músculo, se empiezan a volver líquidas otra vez, y al estarse haciendo líquidas se quitan y pues se va perdiendo, vamos a ir recuperando nuestra salud muscular y se quita el dolor. Por eso, no, cuando las personas, los expertos en deportes les dicen, vuelve a hacer el ejercicio que hiciste ayer o antier, porque a veces endurecen en 24 o 48 horas todo el ácido láctico, y es cuando al primer día pues sí nos sentimos así adoloridos, pero al siguiente día, a las 48 horas, ya todo el ácido láctico ya ahora sí no se mueve, ¿no? Entonces, por eso cuando las personas les dicen, vuelve a hacer el ejercicio, su jefe, su entrenador les dice, repite el ejercicio de ayer. Dicen, lo que pasa es que no quieres que me mueva, ¿verdad? O quieres que me duela más. No, es que sí les va a doler, pero al ejercitar nuevamente ese músculo, este ácido láctico, estas agujetas del ácido láctico que se endurecieron, se van a deshacer nuevamente, y entonces al deshacerse se va a perder esos cristales y nuevamente vamos a recuperar el movimiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya hacemos un ejercicio de manera cotidiana? Recuerden que ya el cerebro ya no le va a decir al sistema muscular, bueno, en este caso primero al hígado, que saque las reservas del glucógeno, y el músculo ya no lo va a transformar en exceso de ácido láctico, ya va a saber más o menos cuánto es lo que va a estar utilizando, y ya no vamos a tener esos dolores. ¿Estamos de acuerdo? Esos dolores porque hicimos un ejercicio de más y lo dejamos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ácido láctico es lo que genera el dolor en los músculos cuando hicimos un ejercicio de más. El ácido láctico propiamente no, sino cuando el ácido láctico ya se enfrió porque no estamos utilizando ese exceso. Nos dieron siempre el organismo de manera cotidiana. Si ustedes empiezan a hacer un ejercicio de más, les va a dar un extra por si lo necesitamos, ¿sí? Porque no sabe cuánto vamos a gastar porque no lo hacemos de manera tradicional todos los días. Sí, ya cuando hacemos una caminata ya sabe cuánto vamos, le dices, ya me voy a la escuela y ya sabe que voy a caminar de aquí a 1 kilómetro, pues ya te da, ya sabe que con lo que tú tienes almacenado en el torrente sanguíneo, la glucosa, va a ser suficiente energía para el movimiento del músculo. Pero si te ves cuando fuimos a la montaña y vemos que subimos y dices, no, pues yo quiero subir, y desde el inicio te cuesta trabajo la empinada por la pendiente, la caminata, entonces el cerebro de inmediato le pide ayuda al hígado y le dice, vamos a caminar de más y de subida, prepárate. Y entonces el hígado le dice, no, pues vamos a mandarle 600 miligramos de glucógeno para ayudar en apoyo al sistema muscular. Y así funciona. Pero resulta que a la medio camino ya no decidiste que ya era demasiado, ya no, la pendiente se hace más fuerte y ya no quieres. Cuando empieza la pendiente más fuerte, le vuelve a dar otra orden el cerebro al hígado y le dice, está más pesado de lo que pensábamos.
¿sí? Cuando tú dices como que, ay, no, ya no voy a querer caminar. Entonces se le da la orden al hígado, sale más glucógeno porque quiere más apoyo. Pero si tú al final decidiste que ya no quieres llegar hasta la punta porque ya fue mucho el trayecto, se te hizo muy pesado, entonces el cerebro ya dio esa orden de apoyo de más. Ese glucógeno ya no se gastó, se convirtió en ácido láctico y ya quedó almacenado en tu músculo. Eso es lo que nos va a provocar esos dolores de agujetas. Y son así como agujitas, se forman así porque se cristaliza. El ácido láctico ya que llegó al músculo y que no se utilizó, se cristalizó. Se cristalizó en forma, hace como agujitas. Cuando ustedes han visto como cuando se está haciendo el hielo, han observado y como el hielo cuando se está empezando a cristalizar, hace como agujitas, ¿sí? Igual pasa con el ácido láctico, es un líquido que empieza a cristalizarse y forma esas agujas, y son agujas así como anchas y delgadas, ¿sí? Entonces cortan finalmente al músculo y esos dolores tan fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos entonces los 3 movimientos del músculo para que este pueda suceder. Lo tenemos, quedamos en la página 80. ¿Sí? Fase de latencia, fase de contracción y fase de relajación. Cuando no alcanzamos, cuando ya hay un problema de distrofia, cuando ya hay un problema de columna y quedamos en la etapa de contracción, vamos a hacer una remembranza. Entonces, generalmente cuando vamos a levantar y no sabemos levantar las cosas, hay una higiene del sistema musculoesquelético. No debemos levantar con la espalda, ¿sí? Hay algunos muñequitos, algunas imágenes, ahorita que llegamos a la higiene del músculo esquelético, el error mayor y con el que se lesiona la columna es que se carga con la espalda. ¿Qué quiere decir eso? Que nos agachamos, así agachados directo, jalamos, y eso está mal, porque todo el peso, todo el ejercicio lo está realizando nuestros músculos de la columna. Cuando somos jóvenes no hay mayor problema, pero ya cuando tenemos cierta edad hay que tener más riesgo. Bueno, siempre hay que tener más cuidado. Por eso las personas que cargan mucho le dan soporte a los huesos de la columna, a las lumbares, porque son las que más se lesionan, porque son justo a la cintura. Recuerden que la forma sigmoidea de la columna, esa parte se vuelve más frágil, tiene menor estabilidad y hay que darle más apoyo. ¿Cuál es la manera correcta de levantar cosas? Se agacha uno completo, todo el cuerpo, y con las piernas, que son nuestra parte donde hay mayor cantidad de músculos de soporte, de apoyo, levantamos, ¿sí? Eso es la manera adecuada para no lesionar. Si ya lo hicimos mal y nos agachamos y queremos levantar algo y nos quedamos en contracción, dimos la orden, ya estamos en el movimiento, estamos en contracción y ya no podemos regresar al movimiento original, como de la posición erecta como estábamos de manera original. Lo que nos aplican normalmente son los relajantes musculares. Para que sea el efecto, hay orales y también hay intravenosos. En el hospital lo que nos aplican generalmente es de manera intravenosa para que se relaje el músculo más fácil, más rápido y se quite el dolor. Porque el dolor es ese movimiento que quedó en contracción. Es como si tenemos las manos cerradas todo el tiempo. O la mandíbula, el maxilar superior e inferior, apretamos los dientes. Hay personas que duermen con los dientes o están preocupadas y apretamos los dientes, ¿no? ¿Qué pasa? El músculo está en contracción mucho tiempo. Nuestro sistema muscular tiene 3 etapas porque tenemos relajación, fase de latencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un músculo está en contracción constantemente, lo estamos obligando a tener un movimiento. Dice, pero es que nada, cerré la mano. Pues sí, cerraste la mano, pero ya es una fase de contracción constante. O cuando estamos apretando los dientes, estamos forzando todos los músculos de la faciales, los músculos de la cara. Y eso hace que cuando ya te relajas, entras a tu etapa de relajación, ese ácido láctico que estás utilizando además porque estás diciéndole a tu cerebro que vas a apretar los dientes o que estás cerrando las manos o que vas a pegar, entonces ese ácido láctico que se queda ahí acumulado nos genera el dolor, ¿sí? Y necesitamos tratar de relajar. Esta parte que siempre es la que más se lesiona cuando tenemos la contracción de la persona está muy estresada. Dices que me duelen los brazos, como si hubiera corrido mucho. Lo que pasa es cuando tú mueves o aprietas la mano,
No solo son los músculos de la mano, son los músculos de todo el brazo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que más, cuando hay mucho estrés, es lo que más se genera. A veces no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero si ya estamos observando a alguien más, nos dice, si vemos a alguien que está siempre con las manos, relájate, abre tus manos, o no aprietes los dientes. A los niños cuando son muy berrinchudos, muy enojones, incluso les dan para dormir, duermen hasta con los dientes apretados, les dan ¿cómo se llama, Viquita? Una trampa, bueno, se llama trampa, no me acuerdo cómo, pero a los niños les dan unas trampas, son unas como protectores dentales, los que usan los boxeadores, los que corren, porque cuando es tanta la presión, jóvenes, que hacemos cuando estamos presionando los dientes por el estrés, por el enojo, porque pasó la mosca, por lo que haya sido, y quedamos con eso en el subconsciente cuando estamos durmiendo. Hay personas que hasta rechinan los dientes del enojo, del estrés, de todo lo que les está sucediendo porque es adolescente, porque somos adultos, por lo que sea, y esa presión puede llegar a fracturar los dientes, puede desgastar el maxilar y entonces vamos a acabar en una cirugía porque además el maxilar inferior, no, si ustedes no vimos a fondo el cráneo, pero si ustedes observan, voy a permitir regresar nuevamente al cráneo. Si ustedes observan, este hueso no está, no tiene un lugar exacto para insertarse, está sobrepuesto. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar la movilidad suficiente para hablar, para gritar, para cantar, para masticar, para hacer todos estos movimientos. Este es un hueso, que está sobrepuesto. Los músculos, entonces, lo que le da la fuerza justamente de soporte, el movimiento y el soporte son estos gran cantidad de ligamentos y tendones. Y el músculo, entonces, quien trabaja para que hagamos este movimiento de hablar y platicar y cantar y dar una explicación y todo lo que estamos haciendo de manera cotidiana en sonidos, son músculos. Y si los comprimimos, entonces estamos fracturando todo el sistema óseo. Los expertos, los odontólogos, si les gusta y les interesa, pueden buscar un artículo en los artículos de médicos y busquen cuál es la presión que se ejerce cuando una persona está apretando los dientes. Es una presión, es como cuando un perrito muerde a una persona. La presión es tanta que hacen una herida, ¿no? Dicen que hablan más de 60 pies por metro cuadrado, es decir, es una mordida muy fuerte. Lo mismo estamos haciendo, nada más que, bueno, nosotros no estamos mordiendo a nadie, nos estamos mordiendo a nosotros mismos y nos estamos lesionando tanto el sistema óseo, los dientes son parte del sistema óseo, como nuestro sistema muscular. Y a veces es tan fuerte la contracción que llegamos con el tiempo a decir, es que me duele el maxilar, me duele aquí, justo aquí. Si ustedes abran y cierren la boca, se siente aquí la unión, aquí es donde, y me duele el oído. Pues les duele el oído porque están forzando el sistema óseo, el sistema muscular, y están lesionando donde se está insertando el maxilar inferior con el resto de la cabeza. Y es a la altura del oído, ¿sí? Aquí estamos lesionando, ¿sí? Está insertándose a la altura del oído, justamente. El ojo. Seguimos la recta. Déjenme ver dónde está aquí está. Si seguimos el ojo, si ustedes checan, justo a la altura del ojo, a la altura de la media del cráneo, ay, perdón, lo estoy enseñando yo a mí misma. Sí, a la altura es donde se está insertando el cráneo. Si nos vemos de perfil, aunque la manera más sencilla de entender la anatomía es buscando eso que estamos observando en nosotros mismos, a la altura del oído, ¿sí? Y estando aquí, ahí encontramos, bueno, les voy a enseñar mi mini oreja. Tenemos aquí el ojo, seguimos el esquema del hueso, y a la altura, ¿quién está aquí? ¿Sí? Aquí está justo donde se inserta el maxilar inferior con el maxilar superior, y todos estos músculos faciales son los que se están lesionando por la contracción. Entonces, ya, basta de mi oreja.
Entonces, entonces, esto es lo que nos genera ese movimiento. Y estas contracciones también le están dando la orden al cerebro de un movimiento excesivo y que por eso nos lastima y nos duele. Y lo peor de todo es que nos estamos lesionando y podemos llegar a fracturar incluso los dientes. Y esos dientes, un diente fracturado, no hay otra más que hacer cambio. Y estamos muy jóvenes todavía como para tener esos problemas. Incluso les digo que hay niños que duermen toda la noche con los dientes en contractura. Los niños o las personas mayores que estamos escuchando que están rechinando los dientes durante la noche, es muy peligroso porque se pueden llegar a fracturar sus dientes. Y un diente fracturado es un diente que se pierde, es una pérdida. Y hay que hacerles placas o ponerles fundas a los niños metálicas y todo porque no tuvimos la precaución de relajarnos antes o en su defecto, si no lo podemos lograr, acudir con el odontólogo o el estomatólogo, que es ahora como se clasifica, el dentista, para que nos diera se llaman trampa, ¿por qué se llama trampa? No lo sé. Ellos nos podrán dar una explicación mucho más clara. Y esta trampa se utiliza para que los dientes no se aprieten. Chicos, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, no porque no quiera yo extenderme más, pero tengo otra clase a las 8, perdón, sí, a las 8 con química. Si quieren quedarse a la clase de química, se los voy a agradecer. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos el jueves a las 7 de la mañana. Como que parece que hoy por fin, gracias al sistema de luz y el internet, no falló. Los monstruos no anduvieron aquí, los duendecillos latosos, nada, no es cierto. Pero me da mucho gusto verlos nuevamente, estar en contacto con ustedes. Más tarde subo la clase y junto con la actividad para que ustedes puedan hacer la actividad y sigamos en contacto. Dudas también, si hoy nadie me preguntó nada. Si tienen alguna duda, igual me la pueden hacer llegar cuando me envíen sus actividades o la próxima clase nos seguimos viendo, ¿sí? No hemos terminado. El sistema muscular es muy extenso. Mi hija me pidió que les hablara a fondo porque dice que muchas veces ustedes tienen muchas dudas, pero que no quieren preguntar. Entonces, yo me extendí o no sabemos qué más nos pueden surgir de dudas. Entonces, la próxima clase vamos a concluimos con sistema muscular y músculo esquelético para también hablar de su higiene al 100%. ¿Ok? Bueno, un gusto, un abrazo a la distancia, cuídense mucho y muy pronto estaremos en contacto. Gracias, jóvenes, hasta luego. ¿Sí? Gracias. Mi equipo ahora, quién sabe dónde anda. Bye.